Arrancamos. Justo prendió la bomba en casa, así que bueno, el ruido ese de fondo de la bomba. Bueno, hoy vamos a ver cómo le fue con el trabajo práctico anterior, que les dejé un video, cómo resolverlo, y el trabajo práctico que me han dicho. Comparto pantalla. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Cómo le fue con el trabajo práctico? ¿Pudieron, no me acuerdo la fecha que tienen para entregar tampoco. ¿Estamos en fecha? No. Fecha de entrega hoy. La fecha de entrega es hoy. Sí, A mí me pasó que hay Sí. varios ejercicios, por ejemplo, en algunos de los suyos me dio diferente los resultados a los ejemplos que usted dio en el video. ¿Ah, Por sí? ejemplo, el primero, sí. El primero me dio distinto la numeración. Creo que el segundo, no, el tercero creo que fue el de usted, o el cuarto también me dio distinto. ¿Muy distinto? Y algunos decimales. Hay Ah, algunos de los decimales. chicos del grupo Decimales que depende de la cantidad de decimales que utilizamos, eso es lo de menos. Porque a veces usamos no, menos pero ejemplo, el primero, a usted, no lo tengo anotado, ¿qué es lo que le dio a usted? A ver. Creo que era el primer ejercicio, el que era ejemplo acetona. A usted le daba 469,96, creo, y a mí me daba 496,96. Era como un toque ancha la brecha. A mí me pasó lo mismo que la compañera también, me dio el mismo número que la compañera. No, capaz que le reyó, ojo. Es muy probable. Déjenme un cachito. Yo ahora le subo el resuelto, que yo Perdón, lo había subido por error el resuelto. sí, Después eso es lo que le iba a decir. Y en el video usted decía de que había subido uno resuelto. Y yo no vi ninguno resuelto. No, ahora lo subo, ahora lo llamaba la subo. atención. Ahora lo subo el resuelto, porque el video del año pasado ahora subo el resuelto, en todo caso lo miren, pero entendieron cómo resolverlo en general, no es muy complejo igual. Un poquito parece complejizo, un poquito más lo que vamos a ver ahora. Pero déjeme que le subo, ya lo voy a subir ahora. Ahí subí recién el PowerPoint que vamos a ver ahora. Medición de contaminantes. En lo que no le subí la actividad todavía, la actividad se las debo porque no la terminé de preparar. Porque eso lo agregué ahora, lo que era la medición. Antes entraba directamente con la higiene analítica, el año pasado lo hicimos así, pero estaría faltando algo de trenes de muestreo y demás. Tengo que ver una actividad. Déjenme que lo subo ahora. No, es como añadir. No. Después se lo subo, se lo debo. No sé, después tengo que ver cómo subirlo. Por eso se lo subo, voy a subir ahora en un rato, se lo subo porque después me voy a olvidar. ¿Qué pasó? ¿Cerré el claro? Bien. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno. Esperen, yo ingreso acá, uso el PowerPoint mío. Yo ahí recién les pdfié para que lo puedan ver con los celulares todo, este archivo en PowerPoint.
Ahí se apagó la bomba, me estaba volviendo loco. Ahí estoy. Bueno, lo que vamos a ver hoy, digamos, para después meternos en algunos cálculos de contaminantes y demás, es el muestreo de contaminantes químicos. Digamos, esto es clave, digamos, yo para poder determinar, cuando ustedes llegan a una industria, como técnicos o licenciados, y siguen luego estudiando para licenciado, digamos, lo primero que tienen que hacer, digamos, cuando tienen un nuevo cliente, es el relevamiento de riesgos generales. Son unas planillas donde se identifican todos los tipos de riesgos. Hay una parte donde están los riesgos químicos, donde debemos identificar todo. Espera, esto es lo malo de poner un PowerPoint. Van entrando y yo los tengo que aceptar yo. Un cachito. Emitir. Vamos a hacerlo de acá porque si no se me va a complicar. Es mucho lío. Estaba diciendo, el relevamiento de riesgos generales, donde se identifican todos los riesgos, tienen un código, un CIU, es un código único, son unos números, digamos, a nivel internacional. Y hay una parte que es la parte de riesgo químico. Ahí deben identificar los riesgos químicos. Esa planilla de riesgos generales es responsabilidad del empleador presentarla a la RT, porque la RT en función de eso, de esa declaración jurada que hace el empleador junto con el responsable en higiene y seguridad de la empresa, en función de los riesgos declarados ahí, la RT hace los exámenes periódicos y los controles que tiene que hacer. Digamos, o sea que para que ustedes saben muy bien, porque lo vieron en el año pasado, no en primer año, que la responsabilidad de los exámenes periódicos es responsabilidad de la RT. Digamos, si una persona luego adquiere una enfermedad profesional porque no se hizo los controles, por ejemplo, de sordera o demás, o el que sea, buscando metabolitos en sangre o lo que sea, no se hizo no se hizo los controles, digamos, para la RT enterarse de los riesgos que tiene esa industria, le hace falta esta planilla de declaración de riesgos. Pero si no se realizó, todos los años se debe realizar esta declaración, digamos, es responsabilidad del empresario. Y como el responsable en higiene y seguridad también es el que le aporta la parte técnica de la empresa, también es responsable del responsable en higiene y seguridad. O sea que es clave declararla. Ahí debemos declarar todos los riesgos, pero no es que se deben declarar todos los riesgos porque sí. Por ejemplo, ocupémonos de los riesgos químicos, que es lo que estamos viendo ahora. Yo para poder declarar algún riesgo químico, lo que debo tener es que haber superado... Espera un cachito que me pongo a grabar, me olvidé. Estaba grabando ya. Me había acordado. Recuerden que la clase la grabo y después la subo, por si alguno no puede asistir. Los riesgos químicos, digamos, yo no puedo poner, por ejemplo, que está material particulado o por ejemplo, que está expuesto a determinado químico, porque sí o porque está presente en alguno de los procesos de ese tipo, de esa industria. Digamos, yo para poder declararlo tengo que hacer una medición. Después vamos a discutir si es una o más mediciones, eso a medida que avance la clase lo vamos a empezar a discutir. Digamos, tengo que mandarle una medición a la RT para poder declarar que está expuesto a ese tipo de riesgo químico. Ese riesgo debe superar las concentraciones máximas permitidas, digamos, para que esté expuesta a las personas, si no, no está expuesta en teoría. Por lo tanto, la RT no tiene obligación de realizar los exámenes periódicos. Eso no quita que por ahí les sirve en su vida profesional algunas ART, no todas, muchas. Te dicen, vos hablas con el responsable, cada empresa tiene un preventor, digamos, un encargado, un técnico, un licenciado que se ocupa de esa empresa, vos le decís, mira, yo te declaro los contaminantes químicos que estén al 50% más que la concentración máxima permitida. Es decir, si la concentración máxima permitida son 100 ppm, partes por millón, partículas por millón,
Si tengo más de 50, te lo declaro como que está expuesto. Y te lo toman como que sí y hacen los controles como si estuviera expuesto. Otras CRT no te lo permiten, o sea que no lo puedes hacer porque la ley no los obliga, solo los obliga si están más de 100, más del máximo que indica la legislación. Digamos. Y para determinar cuáles son los riesgos, debo obviamente identificarlos. Bueno, arranquemos con la presentación que ahí estamos. Bueno, para estos tipos de muestreo de contaminantes hay dos tipos de muestreo para identificar estos contaminantes químicos o particulados, además que lo que estamos viendo. Me acostumbrarme a este PDF. Ahí está. El tipo de muestreo puede ser personal o estacionario del punto de vista ambiental. Ahora vamos a seguir detallando un poquito este. Objetivo fundamental del muestreo del aire: prevenir enfermedades profesionales, por eso son los objetivos de muestrearlo, verificar el cumplimiento de la legislación actual vigente, eliminar el contaminante o disminuir la concentración del mismo, algo que vamos a tocar al final, seleccionar el tipo de protección personal adecuado, evaluar y mantener la efectividad de los controles y mejoras implementadas. Estos son los objetivos de estos controles. Prevenir enfermedad, acá está. Tipos de muestreos, existen dos: muestreo activo y pasivo. El muestreo activo consiste en la recolección del material, ya sea suspendido en el ambiente, ya sea particulado, gases o vapores, mediante el movimiento de aire forzado. ¿Qué quiere decir movimiento del aire forzado? Mediante una bomba. Una bomba que lo que hace es, va absorbiendo aire y lo obliga a pasar, vamos a ver después por dónde, para recoger luego la muestra que tengo que mandar al laboratorio para saber si tal o no componente químico está presente en el aire y en qué cantidad. El muestreo pasivo es bastante útil. Este consiste en la recolección de gases y vapores suspendidos principalmente, no se usa para particulado, obviamente, sí gases y vapores, sin el movimiento activo de bomba. O sea que no tengo movimiento del aire, no tengo ahí que va absorbiendo el aire. Directamente se coloca como un prendedor, muchas veces al lado, lo más cerca posible de las vías respiratorias de la persona, no más de 15 centímetros, y que lo use un determinado tiempo, de acuerdo al tipo de reactivo que tenga. Luego se saca ese tipo prendedor que trae un material específico y se lo manda a analizar. Y en función de eso, solamente caen por difusión o gravedad, no tengo una bomba, ¿está bien? Después les voy a mostrar un video y se los voy a dejar el vínculo para que lo vean en más detenimiento. Lo vamos a ver rápido acá, para que lo vean ustedes. Esto no me gusta, acá está. Para captar este contaminante, digamos, hay algo clave. Digamos, cuando yo hago el muestreo, tengo que usar procedimiento y equipo normalizado. Digamos, ¿qué quiere decir con procedimiento? Hay normas para realizar los muestreos. Digamos, no es que yo lo hago como a mí me parece o como yo tengo. Cuando hay una norma, me explica todos los pasos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Y los equipos tienen que ser normalizados también. No puede ser cualquier tipo de equipo. Tienen que estar calibrados para poder realizarlo. Los procedimientos, las normas, por ejemplo, no tenemos una norma argentina para lo que son muestreos de contaminantes. Pero sí nuestra legislación dice que podemos tomar normativa de otros países. Después vamos a ver cuáles vamos a tomar, la NIOSH y demás, en otra filmina. Que el sistema de captación sea el adecuado de acuerdo al contaminante que yo quiero captar. O sea que el equipo sea el adecuado, la bomba sea la adecuada. Después vamos a ver cuáles son las bombas que hay. Qué tipo de membrana o filtro voy a utilizar o tubo, en el caso que sean gases o vapores. Y lo que haga falta después para captar ese contaminante. Luego la representatividad de ese muestreo. ¿Qué quiere decir? El lugar donde la voy a tomar la muestra, dónde voy a colocar el captador, digamos, que sea de acuerdo realmente, digamos, a las personas, digamos, y el caudal de muestreo. El caudal quiere decir la cantidad de litros por minuto que absorbe esa bomba, que también está de acuerdo a un procedimiento. Y el tiempo que voy a muestrear. Yo no voy a muestrear, no sé, una semana. Voy a muestrear un determinado tiempo. Eso me lo indica el procedimiento también. La norma me indica cuánto tiempo debo captarlo. Tiempo acorde de muestreo, ya lo dijimos.
y captación del volumen correcto. Con un ejemplo lo vamos a ver más adelante. Facilidad de manipulación del sistema de captación y mínima alteración de la muestra. ¿Qué quiere decir con esto? La facilidad de manipulación del sistema de captación, digamos, es primero que sea, digamos, yo haya tomado digamos, que sea maniobrable, que la persona, por ejemplo, muchos de estos equipos se lo colocan directamente al trabajador, digamos que no sean tan incómodos, tampoco lo voy a dejar mucho tiempo al trabajador con esto, a veces tomo muestras de 2 horas, 3 horas, no más de eso, que sea lo más cómodo, que la mínima alteración de la muestra, es decir, yo tomo la muestra y la mando rápidamente a un laboratorio a analizar, no dejo pasar 15 días, nada, porque se va a perder mucho esos contaminantes, ni hablar si son vapores o gases. Muchas veces la muestra requiere, de acuerdo a lo que yo estoy captando, que esté refrigerada. ¿Por qué? Porque algunos vapores o gases, por ejemplo, se evaporan, digamos, a determinada temperatura, entonces requieren estar a determinada temperatura hasta que lo llevo al laboratorio. Elegir un buen laboratorio. Y la higiene analítica, que es un poco el tema que estamos entrando ahora, apropiada para valorar esos valores que me da el laboratorio luego. Los equipos que tengo de muestreo la bomba de muestreo son de lectura directa instantáneo, este sería un ejemplo. Acá tenemos otros, estos son todos instantáneos, estos son digitales, estos no tienen directamente nada, estos por ahí son menos precisos, digamos que estos no precisan de laboratorio, me sirven para tipo higiene de campo, digamos, para determinar si estoy en determinados valores, tienen generalmente bastante error, son buenos, pero bueno, estos son, por ejemplo, estos son digamos, los tubos que van acá, por ejemplo, estos para gases y vapores se utilizan. Acá, esta es la bomba, este es el que va absorbiendo, y acá va absorbiendo. Y de acuerdo a lo que captó acá, estos tubos los mando al laboratorio a analizar. Después con cromatografía de gases y determinada, y otros experimentos determinan cuáles son los valores. Captadores, como el captador de contaminantes retiene el agente en distintos soportes para su posterior remisión al laboratorio. Estos son filtros para material particulado. Este filtro van a ver de 3 cartuchos. Tiene para un particulado de fracción total. Toma todos los polvos. Es para polvos. Acá tengo 3 tipos distintos. Esta es la bomba. Acá tengo los frascos, estos para gases y vapores. Este es otro modelo, también para gases y vapores con una bomba. Después hay un videito acá que les conseguí que está bueno y explica, dura 8 minutos. El instrumental, acá lo que es clave cuando trabajo con el tema de las bombas es el caudal. Las bombas se clasifican de 4 formas. Bombas de bajo caudal son aquellas que operan por abajo de 0,5 litros por minuto. Las de caudal medio es de 0,5 hasta 5 litros por minuto. Y las que son de alto caudal, que cada vez se utilizan menos, ya prácticamente no se utilizan, son de 30 litros por minuto. Estas prácticamente no se utilizan. Sí, las bombas polivalentes, estas son muy difíciles y muy caras de conseguir, que son de alto y bajo caudal, que puedes regular el caudal de 0,1 litro por minuto hasta 3 litros por minuto, las polivalentes. Permite una gran regulación. ¿A qué se debe esto? Cuando yo estoy captando, por ejemplo, material particulado, uso las de caudal medio, que requiero mayor cantidad de aire para captar esas partículas sólidas, digamos que están en el aire. En cambio, cuando yo utilizo para captar gases y vapores, uso de bajo caudal, uso de hasta 0,5 litros por minuto. Digamos, eso es la gran división que hay si quieren. Y la polivalente que me sirve para todo. Son muy caras, en el mercado local es muy difícil encontrarlas. Hablamos al principio de muestreadores pasivos. Este sería un ejemplo, fíjense, es como un clip. En lo que se manda al laboratorio es esto. Digamos, acá no hay bomba, no hay nada, directamente por gravedad y demás van cayendo se utiliza mucho para gases y vapores. Va tomando eso, se usa una semana, el tiempo determinado de cada uno tiene sus instrucciones de cómo usarlo, y luego se manda al laboratorio a analizar esto. Y son descartables, después se cambia todo, digamos. Son bastante buenos, no me da una medición muy exacta, pero son bastante buenos para el uso que tienen, digamos.
Cuando hablamos de normas, acá tenemos las tres principales. La NIOSH, digamos, en casi todo lo que es seguridad van a encontrar muchísimo, es el National Institute bueno, no lo voy a decir en inglés porque pasa vergüenza, Safety and Health, digamos, seguridad y higiene, la OSHA, principalmente esta es europea, y la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Pueden tomar cualquiera, hay una norma también española, que es muy buena para muestreos, nosotros le dijimos que no tenemos, y lo que se pide cuando utilizamos alguna norma es respetarla a rajatabla. Bueno, podemos, por criterio, decir, bueno, tomo esta parte de la norma, esta no. Cuando uno adopta una norma, es prescriptiva. Tengo que hacer todo como me indica la norma. Vamos a ver esto. Volumen de la muestra. Esto es algo que usted tiene que calcular. Todos saben lo que es el caudal. Digamos, la cantidad sería la velocidad, si quieren, del aire que estoy captando, del caudal de la bomba. ¿Qué quiere decir? Es la cantidad de litros por minuto que absorbe esa bomba. Digamos, vieron que, por ejemplo, la velocidad se mide en kilómetros por hora, es distancia por tiempo, acá sería litros por minuto. Cada bomba viene con un caudal determinado. Yo les dije las de bajo caudal eran hasta 0,5, de 0,5 a 5 las de medio caudal, y bueno, las de alto caudal son más hasta 30, de 5 a 30 litros por minuto. ¿Cómo calculo el caudal? Es el volumen que toma esa bomba en un tiempo determinado. El volumen por norma se usa en litros y se usa minutos en tiempo. ¿Cómo calculamos el volumen muestreado? Que es lo que tengo que calcular yo, generalmente, es caudal por tiempo. Despejo acá, volumen, el tiempo que está dividiendo, pasa multiplicando acá, y acá el caudal por el tiempo. ¿Y de dónde saco el caudal? De la propia bomba. Cada bomba, yo le dije, es regulable el caudal. Después cuando vean el video van a ver cómo es, digamos, se regula. Pero se regula la cantidad, eso que va a hacer en función de la velocidad que gira la turbina que tiene adentro. Pero bueno, yo lo que regulo es esa velocidad. Y a su vez tiene para medir caudal. Y en función de eso voy a poder regularlo en los márgenes que me permite la bomba. Aparte, trae un calibrador del medidor ese de caudal. Las bombas vienen con un calibrador para poder calibrarlo antes de las mediciones. Cada uno calibrarlo antes de una medición, calibrar ese medidor que tengo. Cosa de asegurarme del caudal. Porque si yo le erro en el caudal, en el volumen, toda la medición que voy a tomar va a estar mal. El laboratorio me va a medir determinadas cosas, pero me va a pesar, me va a decir, pero si yo le erré acá, esto es trabajo de campo que debe hacer cada uno de ustedes. Bueno, esto es, no se ve un cuerno, sería la norma NIOSH 0500, y es un muestreo de partículas de fracción total. ¿Qué quiere decir de fracción total? Es que mide todo el tamaño de partículas, las respirables y las que están más grandes que las respirables, mayores a 5 micrones. Ustedes saben, por lo que vimos, que las partículas menores a 5 micrones son las respirables. ¿Cuáles son las respirables? Son las que llegan a los alveolos pulmonares. Digamos que después, una vez que están ahí, no las saco más. Digamos, se van a difundir en sangre, con todos los problemas, pueden generar problemas después de silicosis o lo que sea que genere esa partícula. Son las más peligrosas, digamos. Y las que son mayores de 5 micrones quedan generalmente en el tracto superior respiratorio. O sea, eso lo vieron un poco en medicina laboral. Digamos, quedan en la tráquea, bueno, no me acuerdo bien todas las partes, pero bueno, generalmente se depositan ahí, generalmente con ya sea la persona las elimina, ya sea estornudando, tosiendo, demás, se terminan eliminando fácilmente. Bueno, este es un muestreo de partículas de fracción total. Me indica qué tipo de filtro voy a utilizar. Digamos, un filtro de 37 milímetros de diámetro, de PVC de 5 micrones de porosidad. Me indica qué tipo de filtro lleva. Me dice que el flujo o caudal que tiene que estar calibrada la bomba, me indica la norma de entre 1 y 2 litros por minuto. Vieron que había bombas de 0,5 a 5. Bueno, acá encima me pone el margen entre 1 y 2. Y me dice que como mínimo debo muestrear, o sea, con el volumen debo muestrear entre 7 y 133 litros.
¿Está bien? Debo calcular eso. Bueno, voy a elegir una bomba de medio caudal. Imaginemos que utilice un caudal de 1,5 litros. Si utilizo una bomba de 1,5 litros, yo generalmente para que la muestra sea representativo, si la persona trabaja 8 horas, debe estar mínimamente, debo muestrear 2 horas, digamos un cuarto de la jornada laboral mínimamente, o sea que son 120 minutos. Hago 1,5 por 120, que es caudal por tiempo, me va a dar el volumen en litros. O sea que 120 me da 180 litros. ¿Y qué me decía a mí la norma? Hasta 133 litros que se podía nomás. Estoy en un problema, o sea que no estoy respetando. Dice, bueno, pero estoy tomando más. No, cuando yo tomo una norma debo respetar la rajatabla. Me tiene que dar entre 7 y 133 litros. ¿Qué hago? ¿Bajo el tiempo? Sería una opción. Pero la verdad va a ser poco representativa bajar el tiempo. Menos de 2 horas tomar una muestra sobre un puesto de trabajo es muy poco. Por lo tanto, lo que puedo hacer es bajarle el caudal a la bomba. Lo llevo a 1. Si lo llevo a 1, en 2 horas me da 120 litros, que es un valor muy razonable. Está entre los 7 y 133 litros, o sea que ya ahí podría poner el caudal en el 1 y tomar la medición por 2 horas. Lo que me va a dar perfectamente los datos que estoy requiriendo. Fíjense cómo acá rápidamente tiene más requerimiento la normativa, pero como rápidamente me da la normativa, me prescribe todos estos datos. He hecho unos ruidos, qué sé yo. Bien, yo le dije que estábamos tomando una muestreo de fracción total. Ahí tomaba todos los polvos. Cualquiera diría, tomé todos los polvos, listo, ya estoy tranquilo, muestreé todo lo que hace falta. En realidad, del punto de vista, cuando yo tengo material particulado, digamos, debo hacer por ahí la más peligrosa, la fracción respiratoria se llama. Una de fracción total se llama cuando son todos los tamaños de polvos y la fracción respiratoria son aquellos que llegan a los alvéolos pulmonares. Entonces, yo debería también hacer 2 mediciones. Una de fracción total para saber la cantidad de polvo que hay, después compararlo con la normativa y luego hacer una de fracción respiratoria para asegurarme cuánto es ese valor. O sea que siempre se deben hacer, cuando son de material particulado, 2 mediciones. No siempre, se hacen por un tema de costos, pero es lo que corresponde y es lo aconsejable. Otro tema importante es una medición. Esto se contrata generalmente con laboratorios o con agentes externos. Digamos, muchas veces una medición. Y una persona, las condiciones de trabajo no son siempre iguales. Una medición sola no me daría un resultado muy confiable. Estadísticamente es poco confiable. Ustedes ya cursaron estadístico o están cursando, no lo sé. Por lo tanto, mínimamente debo hacer 2 mediciones, 2 días distintos, diferente horario. Y en lo posible 2 semanas distintas, porque, por ejemplo, el proceso puede haber mayor carga de trabajo, se haya paralizado una parte de la planta. Puede haber muchas cosas para que esa medición me dé un error. Por ahí me dice que cumplo o que no cumplo y no es real ese resultado. Por lo tanto, siempre es recomendable, cuando pónganle ustedes como técnico, por ahí no hagan la medición, pero sí la pidan, pedir 2 mediciones. No son baratas, por lo tanto no sé el de compras que te va a responder, pero usted técnicamente la piden y lo dejan asentado. Es lo que corresponde desde el punto de vista técnico, mínimamente. Bueno, o sea que los pasos son el contaminante, tengo un contaminante. Lo primero que tengo que hacer, ustedes como técnicos, es identificarlo. ¿Cómo lo voy a identificar? Primero, cuando ustedes hacen el recorrido de planta, digamos, está lo sensorial, olores, digamos, la piel. Por ejemplo, imaginen que tengo aceites en suspensión, por ejemplo, que puede pasar. Digamos, se me va a engrasar la piel, lo demás, humos, polvos, me pica la garganta, digamos, algo tengo y me pongo a investigar qué es. Digamos. Y luego, digamos, esa es la primera visión, por ahí más intuitiva y tiene mucho que ver la experiencia. Digamos, como pasa con ruido.
Luego, digamos, lo que siempre debo hacer cuando llego a una industria es pedir las hojas de seguridad de todas las materias primas que se trabajan. Y si no las tengo, reclamarla a todos los proveedores, que me van a decir exactamente con qué químicos y con qué están trabajando. Y ahí debo investigar, ahí está el criterio técnico de ustedes, charlando con toda la gente de producción y de planta, para identificar cuáles son los riesgos químicos que tengo. Esto es clave. Los identifiqué, los mido, elijo qué criterio voy a medir. Si son polvos, un muestreo de fracción total, luego inflación respiratoria, si son gases o vapores, ya vamos a ver también cómo lo voy a hacer con los tubos, es el mismo equipo, pero se pone en vez de colocar filtros de particulado, coloco unos tubos, y así depende de lo que tenga, va a ser la medición que voy a encargar. Luego lo debo valorar eso, llevarlo a un laboratorio lo antes posible, y comparar con los valores máximos que me indica la normativa, que es las concentraciones máximas permitidas. Este va a estar en 2 unidades, en ppm o miligramos por metro cúbico. Voy a valorar esto, voy a ver si supera los máximos, el criterio de valoración. Como les dije, puedo charlar con la gente de la RT, si estoy al 50%, que tomarlo como que estoy expuesto también para hacer los controles biológicos, hacer los controles al personal. Y de acuerdo al criterio de valoración, si me da por debajo, no tengo riesgos, situación segura, lo único que hago es un control periódico, que es una medición anual, digamos, para ver que no se han superado. Y si estoy en una situación peligrosa, corrección del puesto de trabajo. Tomar medidas de ingeniería, ventilación localizada, ventilación general, temas que vamos a ver luego. Lo mejor de todo, hablo con la gente de producción y con la dirección de la empresa. Si puedo cambiar el químico, a veces trabajo con un químico que es muy peligroso, cambiarlo por otro químico, a veces cambiando una materia prima, muchas veces lo puedo hacer. Con los solventes pasa mucho eso, que tengan o no tengan benceno. Puedo usar alguno con tolueno, sin tolueno también, con otro orgánico. Esto va a bajar el riesgo. Digamos, si tengo cancerígenos, obviamente tengo que tratar de eliminarlos. Si tengo cancerígenos, acá en la valoración A1, ustedes saben que son los cancerígenos, que digamos, para la legislación ahí no importa el criterio de valoración. Si tengo cancerígenos, tengo que venir siempre acá. El camino de situación peligrosa, corrección del puesto de trabajo y protección. Y hay exámenes pedidos de la RT, así no quiera, tiene que hacerlos igual. Así la concentración sea ínfima. Entonces, corrección del puesto de trabajo, digamos, si no tengo más nada para medir y sigo, vuelvo a medirlo, corrijo lo que puedo corregir, vuelvo a medirlo, lo valoro, me sigue dando por arriba. Bueno, recién ahí, elemento de protección personal. Recuerde que el elemento de protección personal es el último camino. ¿Está bien? Sigamos. Acá. Me fui para arriba, me para abajo. Bueno, esto ya algunas cosas la hablamos. Vamos a tomar eliminación o reducción de los contaminantes por debajo de los valores límites aceptados, que es el BLT o el CMP, que es lo mismo, concentración máxima permitida. Me fijo si tiene valores techo, me fijo si tiene cortos periodos de tiempo, todo lo que indica nuestra legislación. Se debe actuar sobre el foco de generación, el medio de difusión, o sea, digamos, el medio ambiente, y lo último, el receptor, que es proteger al trabajador. El programa integral de prevención me debo basar en 3 pilares fundamentales: control ambiental, control médico y biológico. El control biológico son los índices biológicos de exposición. Lo que busco es metabolitos. Cuando ingresa un químico a mi organismo, muchas veces el organismo lo procesa y se ve con metabolitos, ya sea en materia fecal, en orina o en sangre. Entonces lo que se busca es, de acuerdo al químico que tengo, cuando ustedes ven en la legislación, dice IB, algunas sustancias, índice biológico de exposición. Es que se debe controlar con exámenes periódicos ese tipo de metabolito para ese contaminante. Esos son los controles biológicos, aparte de los médicos.
Y la educación en el trabajo. ¿Qué quiere decir la educación? Capacitar, capacitar, capacitar. Siempre explicarle los riesgos a los trabajadores. Yo sé que muchos no están de acuerdo, pero desde mi postura nunca tuve problema. Si las personas están trabajando con cancerígenos, explicarle, capacitarlos, los riesgos. Digamos, yo sé que a veces trae problemas con los empleadores. Si una persona trabaja con cancerígeno, no le diga nada, decirle que es peligroso, pero después me trae despelote o un juicio. Digamos, es la vida de las personas. Es lo más valioso que tiene cualquiera es la vida. Lo demás va y viene. La vida no se vuelve. Por lo tanto, desde mi punto de vista técnico y profesional y humano, yo si una persona está manipulando algún tipo de cancerígeno, se lo digo, que es cancerígeno, cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas de prevención para disminuir esos riesgos, donde casi lo llevas a cero. Digamos, esto de educación es clave. ¿Sí? Se los comento porque muchas veces trae despiole esto. Pero bueno, sépanlo que también si lo explican así, también pueden perder algún trabajo alguna vez también. Bueno, dudas antes de avanzar con lo que sigue. Le muestro un videito rápido. Se lo voy a dejar el vínculo de este video. Más se lo voy a poner ahora. Después miren lo completo. Acá van a ver un tren de muestreo. Cuando hablamos de tren de muestreo, hay varios modelos. Este es bastante moderno. Hay unos muy viejos que burbujeaban y demás. Esperen el cachito, ya se lo subo. Esperen que lo edito. Añadir. YouTube. URL. Después les agrego la actividad. Van a hacer preguntas sobre esto, no mucho más que eso. Ahí está, 9 minutos dura el videito. Bueno, les muestro unos pedazos nomás, yo después lo miro a usted tranquilo. De aire. Luego tenemos la manguera. Bueno, acá tienen la bomba. Esta es la bomba. Es de medio caudal esta. Que va conectada a la bomba. Y finalmente, el cabezal de muestreo. En esta oportunidad tenemos un cassette con un filtro de PVC de 3 cuerpos. Bueno, este es el cabezal, eso es lo que va en el extremo de la manguera. Los filtros pueden ser de 2 o 3 cuerpos, dependiendo. Ahí van los filtros. Si es de, como es, de muestreo fracción total, van con 3 filtros, después de 2 filtros que son respirables solamente. Se colocan al final de la bomba. Esta bomba va en el, fíjense que es chiquita, es portátil, se agarra del cinturón, se agarra ese filtro, la manguerita va acá y ese filtro lo más cerca de las vías respiratorias, que antes se agarra de la solapa, no más de 15 centímetros. Estos filtros, si se Ahí explica cómo conectar los filtros, pues mírenlo tranquilo. Podemos utilizar el filtro de 3. A ver, acá muestra Dentro de lo que es un ciclón, que es para captar partículas más grandes. ¿A dónde lo ponía? Es este que está acá, el ciclón. El aire tiene que ingresar por el lado, digamos, trabaja como un ciclón chiquitito, digamos que ingresa el aire y retiene las partículas más grandes todavía. También tiene un cassette que sale de acá abajo, después lo van a ver y demás. Y después hay uno que es, y ahí está utilizado, ahí se lo pone, ¿ves cómo funciona? Tampoco es tan cómodo, por eso más de 2 o 3 horas no lo podemos dejar. Más cerca de nuestra zona respiratoria, diría de esta forma. Y el filtro viene con una pinza que puede ir sujetada al cinturón o algún otro elemento en la cintura. Mencioné hace un momento de 2 y por la tapa. Ahí está el ciclón, ¿ves? El vórtice que se genera en el interior de este ciclón. Genera un vórtice, hace un ciclón. El aire ingresa por ese agujero que está ahí. Vamos a hacer y después caen las partículas sólidas más pesadas, caen acá abajo y se saca el cartucho. Lo que se manda a pesar es el cartucho.
Entonces, el aire en el interior de un ciclón Y después hay igual unos o menor a 10 grados de que son para gases y cuaternario. vapores, Bueno, si sumamos que tienen unos en el reactivos filtro, que tendríamos también una captan, cuantificación que del calor. captan Por lo lo que tanto, quiera captar, ya pero a sea alguna cloro, ya gente lo que sea interesa el punto de vista órganos clorados, que sería el caso del de la cloro, sus higiene derivados, o industrial, ya es la sea cuantificación captan de también algunos contaminantes que son más perjudiciales, y sobre todo el aquellos tema que son de descritos en el vapores orgánicos nitrógeno, o el tema de que es solventes también. cuánto Hay de varios tipos, ¿no? directamente Depende de lo que a quiero nivel captar. No sé dónde está, estaba por acá el otro. Bueno, ingresa son unos tubitos que dentro se del ponen ahí agua de y muestra también se mandan al de laboratorio esos tubos a analizar centímetros luego. de esta forma. Bueno, no lo encuentro. Después mírenlo el video tranquilo. Ahí le agregué el vínculo, como para que sepan un poquito más de qué estamos hablando. Y ahí, eso sería un poco la teoría que les quería comentar hoy y darles hoy, digamos, y acercarlos un poco a la medición. Digamos, para que vean lo que es un tren de muestreo, no tanta teoría solamente, digamos que en el apunte por ahí lo dice, pero es medio pesado. Luego tenemos unos cálculos, se los muestro ahora, después por ahí se lo explico la clase que viene para no hacer tanto. Después acá tengo, acá atrás, esto está sacado directamente desde, vamos a verlo ahora, directamente del apunte que ustedes tienen, donde dice riesgo químico, no, este no, apunte, de este apunte está sacado eso que le voy a mostrar ahora, no me acuerdo de la No hora. está compartiendo pantalla, profe. Me olvidé, pues lo compartí. Ahí vamos. Bueno, directamente de acá, apunte de higiene, de acá está sacado directamente lo que hice, lo puse en el Power, digamos, para verlo, no me acuerdo la página cuál es, a mitad, pasando, índice biológico de exposición, acá los cancerígenos, pasamos eso, esto es lo que vieron en la clase pasada, efectos aditivos y demás. Tamaño de partículas, índice biológico de exposición, léanlo, esto es importante, que explica lo que son, ya le dije lo que se busca son metabolitos, cómo nuestro organismo procesa algunos químicos, y un poco en algunos exámenes se buscan. Acá estamos. Sería del apunte, la hoja, no tiene numeración esta porquería. A ver. Bueno, esta sería. Lo saqué de acá, directamente. O sea que acá lo que explicamos son las unidades. Ustedes van a encontrar muchas veces ppm o miligramos por metro cúbico como unidades para medir contaminantes. O sea que alguno que lo miden partes de aire contaminado por millón de partes de aire, o sea que son partes de contaminante, si quieren ver, por millón de partes de aire. Esto se hace a 25 grados centígrados, a condiciones normales de presión y temperatura, 700 milímetros de presión de mercurio. A ver, acá está. Bueno, esta es parte. Y la otra unidad que utilizamos es de peso por volumen, miligramos por metro cúbico. Bueno, a veces mando a examinar y tengo el resultado en ppm o en miligramos por metro cúbico. Yo debo hacer el pasaje de uno a otro. Analicemos un poquito cómo pasamos de uno a otro. Para calcular el ppm, después hay un ejercicio al final acá que como un ejemplo, tengo el volumen de contaminante puro sobre el volumen total de aire más contaminante por 10 a la sexta, que esto es 6 ceros después, digamos, sería, esto me daría en ppm, digamos. Para el pasaje de ppm a miligramo por metro cúbico, acá vamos a tener que recurrir a química. Ustedes ya vieron lo que es volumen molar y peso molar. Peso molecular es lo mismo que peso molar, Les aviso por ahí, acá lo ven como molecular, es lo mismo que si lo vieron hace un rato, lo vieron como peso molar.
digamos, ¿se acuerdan que iban a la tabla química? De acuerdo a la fórmula química, hacían el ejemplo. Después hay un ejemplo que lo explicamos. Entonces, yo acá, si lo tengo en miligramos por metro cúbico, pongo el dato que tengo en miligramos por metro cúbico acá, lo multiplico por el volumen molar, lo divido por el peso molar y me da en ppm. Y al revés, de esta otra forma, miligramos por metro cúbico, lo tengo en ppm acá, digamos, está despejada de acá esta ecuación, no es la misma, ¿no? Es al revés, el volumen molar abajo y el peso molecular abajo. Vamos a ver cómo determino el volumen molar. Para eso, volvemos a química, que también lo vieron, seguramente, ecuación de gases ideales. La habrán visto P por B, N por R por T. Ecuación general de los gases ideales, que establece que esta es la ecuación de estado, se llama, que es la presión por el volumen es igual al número de moles por R, que era la constante molar de los gases, por temperatura. Entonces, acá tengo. Acá ya les pongo en qué unidad tienen que poner cada una, porque así me sale la R esta en determinada unidad. La presión en milímetros de mercurio. El volumen en litros. N es número de moles. R es la constante universal de los gases. Ahora vamos a calcularla, esta constante universal. Y la temperatura la tengo que expresar no en grados centígrados, sino en grados Kelvin. Es decir, vamos a determinar la constante, esta R, en condiciones normales de presión y temperatura. Es decir, a presión de una atmósfera, que son 700 milímetros de mercurio, y a una temperatura de 0 grados centígrados. Esas son las condiciones normales de presión y temperatura para todo lo que es un examen. Esperen que me fui del cuerno. Bueno, despejamos R de esta ecuación, les decía, coloco la presión, bueno, el paso abajo lo tengo. La presión dijimos que era 760 milímetros. En condiciones normales, un mol de cualquier gas, esto es por definición, es así, ocupa 22,4 litros. Es así, un mol de un gas cualquiera, no importa cuál sea, ocupa este volumen, en condiciones normales. O sea, ya pongo 22,4 litros, sería como una constante. Estoy midiendo el R para un mol, o sea que pongo 1, donde va el mol, y lo multiplico, dijimos que era 0 grados centígrados. Recuerden que para pasar de centígrados a Kelvin, le sumo 273,15. O sea que 0 más 273 me da 273,15 grados Kelvin. Hago esta cuenta y el R me da 62,32. La unidad es milímetros de mercurio por litro dividido mol dividido Kelvin. Bueno, este R ya lo tengo. Che, esta porquería. Vamos a un ejemplo. Tengo una sala, me da las dimensiones, 4 por 5 por 3, 4 de ancho, 5 de largo y 3 de alto. Para calcular el volumen me viene. Ahí voy a sacar el volumen de aire. Se produjo un escape de 80 centímetros cúbicos de benceno. Y la ecuación me tiene que dar la ecuación del benceno, C6H6. La temperatura de la sala es 25 grados centígrados y la presión es de 700 milímetros de mercurio. Determinar la concentración ambiental del benceno en ppm y en miligramos por metro cúbico. Los datos, a veces es práctico ponerlo así, volumen de la sala, 4 por 5 por 3, saco el volumen, largo por ancho por altura, 60 metros cúbicos. Yo dijimos que trabajamos en litro. Para pasar de metro cúbico a litro, que el litro es igual al decímetro cúbico, tengo que multiplicar por 1000. Entonces me da 60.000. ¿Está bien? El volumen de contaminante de benceno, acá está mal, porque dijimos 80 centímetros cúbicos, es un error. Esto está sacado de la punta directamente. Acá puse 50, acá iría 80, en vez de 50, ya es dato. También lo tengo que pasar a litro. 50 centímetros cúbicos lo debo pasar a litro. Recuerden que un litro es un decímetro cúbico. O sea que el centímetro de decímetro cúbico tengo que correr 3 lugares la coma para la izquierda. O dividir por 1000. Me da 0,05. ¿Está bien? Litros.
Temperatura de la sala, 25 grados, pero me la piden Kelvin, más 273. Siempre una temperatura en centígrados, le sumo 273, me da en Kelvin, 298. Presión ambiental me la dio en milímetro de mercurio. Peso atómico del carbono, ¿se acuerdan la tabla periódica? Ustedes sacaban los pesos atómicos, el carbono era el 12 y el hidrógeno era 1. Esto lo sacan de la tabla periódica. 12 y 1. Bueno, o sea que tenemos. Vamos a la ecuación 2, la que teníamos acá. Acá he explicado subir y bajar. Vamos a la ecuación 2 que vimos antes. Volumen de contaminante puro dividido volumen total por 10 a la sexta. Para sacarlo en ppm. Volumen de contaminante puro ya lo tenemos. Volumen total también lo tengo porque calculé el volumen de la sala. Por 10 a la sexta, o sea que en ppm ya lo voy a calcular rápido. Volumen del contaminante cubo, volumen del contaminante 0,05. Recuerden que estaba mal esto, es 0,08. Dividido los 60.000 litros que me dio el volumen de la sala. Por 10 a la sexta. Esto me da en ppm de concentración de benceno 0,83. Conocida la concentración de ppm, lo que tengo que hacer. A la ecuación 4, en la que yo le dije era para pasar de ppm a miligramos por metro cúbico. Esta. Entonces, planteo la fórmula 4 esa, que es miligramos por metro cúbico, es peso molecular dividido volumen molar por ppm. Bueno, ya este dato lo tengo. Vamos a calcular el peso molecular. Bueno, primero calculo el peso molar, es fácil. Molecular o peso molar. Acá, recordando química es esto. Recuerda, tengo 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno. O sea que es 6 por el peso molar del carbono, 6 por 12, más hidrógeno. Peso molar del hidrógeno era 1. Le pifo las teclas acá. Más 6 átomos de coso por 1. Esto es un mol siempre, ¿no? El peso de esto. Esto me da 78 gramos por mol de cada molécula, de cada mol de moléculas de esto. Pesa esto. ¿Está bien? Ya tengo este dato. Ahora me falta el volumen molar. Vamos a calcularlo. Para calcular el volumen molar, otra vez, ecuación de estado de los gases ideales. P por B, N por R por T. Despejado, vemos. Volumen molar es N, despejo de acá el volumen, de un mol voy a calcular. O sea que ya sé que acaba 1. Estoy calculando de un mol. Presión pasa dividiendo, es N por R por T dividido presión. Ahora reemplazo los valores que sé. Ya el R lo calculé antes, ¿se acuerdan? 62,32 es una constante. Listo. N es 1. R es la constante que calculé antes más arriba, ya me la guardo, esa es eso, vale eso. La temperatura me la dio, la pasé a Kelvin, no olvidarse pasarla a Kelvin. Y la presión me la da como dato. O sea que el volumen molar es 24,61 litros por mol. Haciendo esta cuenta. Conociendo el volumen molar, ya tengo esto y tengo esto. Listo, meto en la ecuación. Es solamente me da 2,63 miligramos por metro cúbico. Ya. Acá podría ponerle ya la unidad miligramos por metro cúbico. Ahí ya ven cómo hacer estos cálculos. Después viene, que por ahí lo dejamos para la que viene, un cálculo más difícil cuando hago un burbujeo, digamos. O vemos, por ahí no lo doy, porque la verdad es más de laboratorio que otra cosa eso. Es bastante complejo de tener